Pues la intención de esta tarde es poder recordar algunos conceptos que hace un año veíamos con respecto al diaconado. Esto es básicamente en preparación a las consultas nominativas que, si el Señor nos permite, estaremos teniendo ya en algunas semanas más. Están planeadas para tenerlas en la primera semana de marzo. Y es importante, hermanos, que así como recibimos instrucción acerca del pastorado, podamos seguir recibiendo instrucción acerca del diaconado y que en este sentido podamos, el día que seamos convocados a nuestra consulta nominativa, hacerlo con una conciencia instruida. Una conciencia que esté instruida por la palabra de Dios y una conciencia que sea gobernada por la palabra de Dios. Justo hablaba ahorita con un hermano de la importancia de que nuestros razonamientos siempre estén sometidos a la Escritura. Es muy adecuado que razonemos, es necesario que razonemos. Siempre debemos de estar razonando lo que estamos haciendo. Nunca olvidemos de llevar nuestros razonamientos a las Escrituras. Las Escrituras deben de someter nuestros razonamientos, no nuestros razonamientos a la Escritura, hermanos. Las Escrituras deben de someter nuestros razonamientos. En base a ello, hermanos, recordemos que vamos a actuar. Nuestra voluntad está determinada por nuestra mente. Así que ese es el interés que tenemos como iglesia, de que constantemente recibamos instrucción, alguna de ella de manera repetitiva, para poder seguir afirmando conceptos. Y eso es lo que esta tarde compete al tema que quiero compartir del diaconado. Esta tarde, perdón, voy a dar conceptos generales y una breve distinción entre los dos oficios. Y si el Señor permite, la siguiente clase quiero hacer una argumentación con ustedes acerca de la importancia del diaconado en la iglesia contemporánea. Es mi intención que podamos razonar juntos en base a las Escrituras por qué el ministerio del diaconado es tan importante como el ministerio del pastorado. Así que si el Señor permite, eso va a ser la siguiente clase. Ayúdenme a orar por mí para que pueda preparar ese material que todavía no termino y pueda compartirlo con ustedes. En base a esto, hermanos, ya he dicho muchas cosas que están en mi clase. ¿Cuáles son los dos oficios oficiales que encontramos en las Escrituras? Pastor y diácono, así es. ¿Qué otros nombres existen para el pastor en las Escrituras, hermanos? Ministro, ancianos, obispo, presbiterio. ¿Qué otros nombres existen para el diácono en las Escrituras? Servidor, mayordomo, ministro también. Ahora, mucho de esto va a ser recordar, hermanos, porque nuevamente quiero que sean los textos los que estén hablando a nosotros. Hemos hablado de unos textos que son sumamente importantes cuando nos acercamos a la eclesiología, es decir, qué es lo que dice la Biblia de cómo la iglesia se debe de dirigir. ¿Cuáles son algunos de esos textos que son claves para entender la eclesiología con respecto a los oficios? ¿Cuáles son los textos claves que podemos nosotros dirigirnos cuando hablamos de los oficios en la eclesiología? Ahora sí, hasta ahí los pajaritos de afuera, hermanos. Así es. Primer capítulo que es sumamente importante y que pone un fundamento para después ver cómo esto es repetido en las iglesias de la iglesia primitiva, en el patrón de la iglesia primitiva y posteriormente en la iglesia, es Hechos capítulo 6, hermano. Ahora, no son textos nuevos, yo sé que todo esto lo hemos visto y por eso ahorita estoy haciendo preguntas y respuestas.
Porque no va a ser así en nuestro siguiente tema, en donde básicamente va a ser mi argumentación a raíz de Hechos 6. ¿Qué nos habla Hechos 6? Vamos a hacerlo ahora en orden, hermanos. Alguien levante la mano y me puede decir qué habla Hechos capítulo 6. Vamos a oír otra vez los pajaritos, hermana. Correcto. ¿Alguien recuerda algo más de Hechos 6? Eso es algo de lo que pasó. A ver, hermano Oscar. Correcto. Hay una circunstancia que se nos relata en Hechos 6, en donde hay un grupo de personas que está siendo descuidado, y esta circunstancia muy particular es lo que da a luz en la manera en cómo la iglesia se va a ir dirigiendo. Ahora, yo sé que ahí habla de apóstoles y de hombres llenos del Espíritu Santo, pero este es el precedente que vemos que se repite o se replica en lo que es conocido como las cartas pastorales, cuando el apóstol Pablo está indicando cómo debe de dirigirse la iglesia del Señor. ¿Cuáles son esos textos? Alguien levante la mano y dígame cuáles son esos textos en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo y a Tito cómo deben de dirigirse. A ver, hermana Lara. Tito 1, versos 5 al 9. Hermanos, es bien importante que conozcamos esto. Quiero decirles por qué. Si llegan personas a esta iglesia y están con nosotros y nos cuestionan, ¿y ustedes por qué hacen las cosas como las hacen? Yo espero que nunca digan, pues porque así me enseñaron. Porque eso está permitiendo una gran pauta al error. Yo espero que ustedes puedan decir, porque la escritura así lo dice. ¿Cuál es el otro texto que nos habla acerca de los requisitos? Del 1 al 13. 1 Timoteo, versículo 1 al versículo 13, habla de diaconados y habla del pastorado. Y hay un texto que nos implica cómo se repetía lo que vemos en Hechos 6, verso 1 al 7, en una salutación. Filipenses, así es. El apóstol Pablo dice que le salude a los ancianos y diáconos en Filipo. Él está aprobando y confirmando cómo la iglesia en Filipo se dirige por medio de pastores y por medio de diáconos, o por medio de ancianos y por medio de diáconos. Estos son 4 de los textos que son sumamente importantes y que tomen nota de ellos, no necesitan memorizárselos, pero que son importantísimos cuando alguien les pregunte, hermano, ¿y usted por qué en su iglesia hace las cosas como las hace? Ahora, esta tarde quiero hablar no nada más de esos textos, sino de lo que como iglesia nosotros hemos decidido y hecho un pacto como iglesia para caminar, hermanos. Nosotros como iglesia somos una iglesia bautista, reformada, con eclesiología congregacionalista. Y como iglesia nosotros hemos pactado, cada uno de los miembros de esta iglesia, seguir una forma en la que la confesión que confesamos se pone en práctica. Nuestra confesión está resumida en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Y este tema del que estoy hablando lo encontramos en el capítulo 26, párrafo 8 al 11. Pero como iglesia, en nuestra política o en nuestra constitución, nosotros hemos hecho un pacto de cómo luce esta doctrina en nuestro día a día, para que todo mundo que quiera ser miembro de esta iglesia tenga claridad de cómo es que nosotros vemos estos textos.
¿Qué dice nuestra Constitución con respecto a estos oficios? En el artículo 7, que habla de los oficios de la iglesia, en la sección 1 nos describe a qué nos referimos. Dice, número 1, solamente el Señor Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Él ha ordenado que las iglesias individuales sean gobernadas por Él, a través de oficiales que Él mismo ha designado, los cuales son dotados por su Espíritu con los dones y gracias necesarias para cumplir la obra que les ha sido encomendada. Quiero hacer una pausa ahí. La gran mayoría confunde el congregacionalismo con democracia. Hermanos, nuestra iglesia no es democrática. Y nosotros hemos hecho un pacto de que no será así. ¿Quiénes dan los dones? ¿Ustedes recuerdan la enseñanza del hermano Fernando con respecto a este punto? ¿Qué quiero decir con esto? El hecho que nosotros tengamos consultas nominativas para poder discernir los dones no significa que la iglesia da dones. Tampoco la iglesia prepara dones. Tampoco los seminarios dan dones. Nosotros no hacemos dones. Si el Señor salvara a uno de nuestros pequeñitos y nosotros lo herramientamos con todas las cosas necesarias para que Él pueda servir a alguno de ellos al Señor, eso no implica que nosotros le hemos dado un don a la iglesia. Simplemente lo hemos capacitado y está en la soberana voluntad de Cristo, que es cabeza de la iglesia, capacitarlo para hacer un don. Así que por eso quería leer nuestra Constitución. Porque la iglesia, por favor, hermanos, temamos en nuestros corazones. Nosotros no damos dones. Nosotros no somos una democracia. Nosotros discernimos con mucho temor y reverencia los dones que el Señor nos dé. Pero Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y eso lo hemos pactado como iglesia, hermano. Dios guarde esta iglesia de considerarse demócrata. La democracia es un sistema humano que, como todos los demás, es imperfecto. La manera en la que Dios se dirige es perfecta. Así que continúa nuestro párrafo de nuestra Constitución. Estos oficiales gobiernan respetando los derechos y libertades de toda iglesia expuestos en las Escrituras. Nuevamente, la iglesia no es demócrata, pero la iglesia tiene derechos y libertades. Y en esas libertades, la iglesia tiene la capacidad de discernir cuando una autoridad que Cristo ha llamado también se ha descalificado. También se ha descalificado. Cristo, esta es la parte que quiero que resalten de nuestra Constitución. Cristo ha ordenado que las iglesias locales sean dirigidas por los ancianos y ministradas por los diáconos. Hermanos, si nosotros hemos pactado esto en nuestra Constitución y nosotros no podemos hacer dones para nuestra iglesia, pero esta es la manera en la que Dios quiere que nosotros nos desarrollemos como iglesia, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué se les ocurre que es nuestra responsabilidad? Reconocer. Lo más importante, hermanos, por favor, nunca lo olviden. Orar. Por supuesto, orar. Eso es lo más importante que como iglesia debemos de hacer. Señor, manda obreros a tus mies. Las mies son muchas y los obreros son pocos. Señor, manda obreros a tus mies. Fuera del oficio de los ancianos y los diáconos, la Escritura no reconoce ningún otro oficio que continúe en la iglesia el día de hoy. Por lo tanto, si la Escritura no lo reconoce, hermanos, tampoco nosotros lo reconocemos. Aunque pueda ser la moda del evangelicalismo contemporáneo, aunque quizás si estuviéramos en otro país, la mayoría de las iglesias así lo rigen, aunque quizás así nos enseñaron,
Hermanos, nosotros como iglesia buscamos y nos hemos comprometido a que sean las Escrituras las que nos rigen. Nuestra Constitución hace esta clara afirmación entre la necesidad y la diferencia de estos dos oficios, hermanos. Eso es mi punto en el que me quiero enfocar la siguiente ocasión, en la necesidad. Hoy me voy a enfocar en la diferencia. Pero en la siguiente ocasión quiero argumentar acerca de la necesidad de este oficio, es decir, cuán indispensable es el oficio del diaconado. Según nuestra Constitución, ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un diácono, hermanos? Uno enseña. Uno sirve. David. Materiales. Ahora, así es. ¿Por qué usar estos términos un poquito más amplios? Porque el pastor enseña, pero también hay otros hermanos que vemos en las Escrituras que enseñan. Y ustedes recordarán que el hermano Fernando hizo un buen énfasis al respecto de que no porque una persona enseñe necesariamente está siendo llamada al pastorado. Manejar la economía, es decir, manejar el dinero, lo económico, no necesariamente implica todo lo que el diaconado implica, hermanos. El pastor dirige y sirve en lo espiritual, como es la predicación, la consejería, la enseñanza y la guía espiritual, mientras el diácono ministra a las almas en lo material, lo administra y apoya en el servicio. Quizás aquí nosotros diríamos, no, pues el pastor es indispensable. Yo quiero apelar en la siguiente ocasión a que se den cuenta cuán indispensable también es el diaconado. ¿Qué dice nuestra confesión, nuestra Constitución acerca del diaconado? Ya hemos entendido que el pastor, su enfoque es el servicio en lo espiritual, la predicación, la consejería, la guianza, la enseñanza, mientras que el diaconado, su enfoque es en lo material, la administración, el servicio, el apoyo. Unos sirven los aspectos espirituales, otros sirven los aspectos materiales. Ahora, si nosotros regresamos a las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que en el libro de Hechos capítulo 6, los dos son indispensables. Y esto pasó al inicio de la iglesia. Y luego vemos que las iglesias establecidas por los apóstoles replican esto. ¿Qué nos debe de hacer pensar? Que es necesario, hermanos. Nuestra Constitución dice, los diáconos son primeramente responsables en asistir a los ancianos en aquellos aspectos prácticos del ministerio que de otra manera podrían distraerlos de las prioridades de su ministerio, de la palabra, de la oración y del pastorado. Tales asuntos prácticos incluyen la administración de la benevolencia, el mantenimiento, mejoras de las instalaciones de la iglesia, manejar y facilitar diferentes asuntos relacionados al funcionamiento de los ministerios de la iglesia. Si se dan cuenta, este párrafo que toma mucho de lo de la confesión, principalmente está tomando de lo que nosotros vemos en el capítulo de Hechos 6. ¿Cuál era el conflicto de Hechos 6, hermanos? Sí, hermana, adelante. De los herodianos. Había una situación que no estaba necesariamente implícita en lo espiritual y estas mujeres estaban siendo desatendidas. Si ustedes se dan cuenta, eso no era espiritual. Y la argumentación de los apóstoles es, ¿qué acaso vamos a dejar nosotros nuestra responsabilidad por atender este conflicto? Ahora, ¿qué hubiera pasado si el conflicto no se soluciona, hermanos? ¿Han pensado en eso? ¿Y a qué grado? División.
Ese ya era el detalle fino que estaba ahí. Como estaban siendo desatendidas las mujeres de los herodianos, ya iba a haber una diferencia. Ah, ellas porque son las mujeres de los judíos y las atienden, pero ellos como son de los griegos, y dale puerta a Satanás. Y ahí tienes una iglesia dividida. Ahí tienen uno de los principios que voy a enseñar. Y luego, esta división se hubiera ocurrido, y entonces, ¿quiénes tenían que solucionarlo? Los apóstoles. Y entonces los apóstoles ya no iban a poder hacer lo que tenían que estar haciendo, que según ellos, ¿qué era lo que tenían que estar haciendo? Oración y predicar la palabra. Ahí está el segundo punto que quiero argumentar, hermanos, para que los mediten para la siguiente clase. Dice el libro del hermano Alexander Strauch: el ministerio de los diáconos, por lo tanto, es aquel que ninguna iglesia cristocéntrica neotestamentaria puede darse el lujo de descuidar. Los cristianos hoy deben de entender la necesidad absoluta y la vital importancia de los diáconos del Nuevo Testamento para la iglesia local, con el fin de que aquellos en nuestra iglesia local que son necesitados, pobres y sufren, sean atendidos de una manera totalmente cristiana. Este es un aspecto que le preocupa a Dios. Por cierto, les recomendamos ese libro que les mencionaba hace un año, que no lo tenemos creo ya ahorita, no sé si estaba en préstamo, pero sí, ¿verdad? Tenemos uno para prestar, que se llama El Diaconado del Nuevo Testamento de Alexander Strauch. Muy recomendable. ¿Cuáles son las definiciones que no nos ayudan en el día de hoy con respecto al entendimiento del diaconado? Ahora, hermanos, yo creo que todos nosotros, sin excepción, hemos sido afectados por el pensamiento contemporáneo de la iglesia. Porque la gran mayoría de nosotros sí entendemos la necesidad de pastores, pero muchas veces olvidamos la necesidad imperante de los diáconos. Es decir, mientras tengamos pastores, ya no estamos tan mal. Los diáconos pueden esperar un poquito más. Y eso, hermanos, a veces está derivado de muchos términos. Términos como pensar que los diáconos son segundos de los pastores o que son quizás pastores a prueba. ¿Cuál es el error de pensar estas cosas? No entender la diferencia y la importancia de cada uno de los oficios. Si un diácono es un pastor a prueba o es el segundo del pastor, al final, ¿quién cumple las responsabilidades que bíblicamente le llama al diácono? Otros los han considerado como son los maestros de reemplazo. Cuando el pastor esté muy ocupado, pues entonces los diáconos pueden salir al quite. O otros los han puesto aún en otro lugar peor. Es que los diáconos son aquellos que se encargan de la limpieza y de recibir a la gente. Ellos son los diáconos. Ahora, no que esté mal o que limpiemos, hermanos. Tampoco que esté mal que recibamos a la gente y la acomodemos para tener un orden. Pero pensemos que los diáconos o los hombres llenos del Espíritu Santo que seleccionaron en el libro de Hechos estuvieran muy preocupados por la limpieza en donde estaban reunidos y tratando de ponerles un lugar a los miles que estaban congregados en la iglesia en Jerusalén. ¿Quién iba a solucionar entonces el problema de las mujeres? ¿Quiénes iban a trabajar en pos de la unidad? ¿Y quiénes iban a ayudar para que los pastores pudieran ocuparse o los apóstoles pudieran ocuparse de lo que el Señor les había llamado? ¿Qué debe de hacer el diácono? Es deber de los diáconos cuidar de la administración de las finanzas de la iglesia, revisando que los procedimientos de ingresos y egresos sean claros, aprobar gastos de ministerios generales o misericordia de acuerdo con la capacidad de la iglesia y del presupuesto establecido por la iglesia, proveyendo informes semestrales a los ancianos de la condición de las finanzas de esta. Eso también está en nuestra Constitución, hermanos.
¿Cómo debe de hacerlo? Los diáconos deben de cumplir los deberes de su oficio en cooperación y sujeción a los ancianos. Los diáconos deben de reunirse regularmente con los ancianos con el propósito de facilitar la comunicación con ellos, la eficacia y el funcionamiento del diaconado. Así que, hermanos, si nuestra Constitución no está omitiendo este ministerio, hermanos, ustedes y yo tenemos una labor importante: orar por diáconos, orar por diáconos. ¿Qué es lo que Primera Timoteo nos llama a observar en el carácter de los que nosotros pensamos que el Señor los está llamando a este servicio particular? ¿Qué es lo que vemos en las Escrituras que debe de ser cualidades en su carácter? Bueno, vemos que se puede dividir en algunas secciones, como también el hermano lo hacía con respecto al pastorado, y básicamente encontramos que puede ser dividido en 4 secciones. La sección que tiene que ver con su carácter, la sección que tiene que ver con su aspecto familiar, su aspecto doctrinal y el aspecto de la enseñanza. ¿Qué nos dicen las Escrituras con respecto a su carácter? Nos dice que deben de ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Honesto. Una persona que es digna de respeto o respetables u honorables por su testimonio público. Es decir, su actuar es sabio, es prudente. Sin doblez, que hay integridad en su palabra. Es decir, que hay congruencia entre lo que se dice y se hace. No dicen una cosa en la iglesia y cuando vienen los problemas dicen otra. No dicen una cosa y cuando son puestos en estrechez, por temor a los hombres, se hace otra. No dado mucho al vino, es decir, rectos en cuanto a su uso de alcohol, no son dados a la embriaguez. No está diciendo, hermanos, que les prohíbe tomar. Les está diciendo que son sabios y rectos en su uso de las bebidas alcohólicas. No codiciosos de ganancias deshonestas, es decir, de integridad financiera y no amantes del dinero. ¿Quién es el ejemplo de lo contrario de esto? Judas. Judas. ¿Qué nos dice con respecto a sus familias? Marido de una sola mujer, es decir, que haya una pureza en el matrimonio. Que gobierna bien sus hogares, o su hogar, que gobiernan bien sus hogares o que gobierna bien su hogar. Es decir, que administran bien su hogar en los 3 aspectos en donde el Señor nos ha llamado a ser reyes, sacerdotes y profetas en nuestro hogar. Es decir, que hay prudencia y sabiduría en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. Esto debe de ser un reflejo en cómo se dirige en su hogar. De las mujeres, y aquí saben que ya argumenté esto en la ocasión pasada, si cuando habla de las diaconisas se refiere a las mujeres de los esposos o a mujeres que ejercen el diaconado, nosotros, hermanos, como iglesia sí tenemos una postura aquí. No consideramos que haya mujeres que puedan tener este oficio como tal. Pero no negamos que haya mujeres que tengan dones y puedan sobresalir en su servicio. Y creemos que este texto principalmente se refiere a las esposas de los diáconos. Ahora, yo sé que aquí puede haber diversidad de pensamientos. Yo sé que algunos pueden pensar que estas eran diaconisas como Febe y decir que había diaconisas establecidas oficialmente
Yo no creo en las escrituras, aunque veo a Febe como una mujer muy particular, no veo un patrón de repetitividad en las iglesias en donde las mujeres sean ordenadas como mujeres diáconos. La dificultad está que la palabra no tiene género, solamente es masculino, perdón, tiene género masculino y el contexto puede cambiarlo, pero que las mujeres de ellos tengan un buen testimonio. ¿Qué nos dice con respecto a los aspectos doctrinales? Dice que guarden el ministerio del fe con limpia conciencia, es decir, que la conducta y la doctrina que dicen creer deben de coincidir, es decir, no debe de haber doble ánimo. Digo una cosa y hago otra cuando se trata de mí. Lo que creo es lo que vivo. Lo que creo es lo que vivo. No, cuando se trata de mí, hay un chancecito de practicar un poco de pecado. ¿Y qué nos dice con respecto a la enseñanza, hermanos, de los diáconos? Este es interesante. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? Pueden o no enseñar, correcto. Sería equivocado para la iglesia decir, es que no puede ser diácono porque no predica. Si nosotros entendemos la diferencia entre uno y otro, no es necesario que un diácono predique, hermanos. De hecho, cuando nosotros analizamos 1 de Timoteo y Tito, nos damos cuenta que ese es uno de los principales diferenciadores, que a los ministros Dios los ha capacitado para trazar bien las escrituras, para enseñar, para predicar. Ahora, ¿puede haber diáconos que prediquen bien? Sí, puede haberlos, hermanos. ¿Es necesario? No, no es necesario. Tengamos cuidado entre lo que puede pasar y lo que es necesario. Es necesario tener un carácter irreprensible o, como dice el libro de los Hechos, tener un carácter lleno del Espíritu, gobernado por el Espíritu. Es necesario tener un carácter con un aspecto familiar ejemplar y con una congruencia doctrinal entre lo que se vive y lo que se cree. No obstante, los aspectos de enseñanza y estabilidad emocional y mental no son requeridos para ellos, hermanos. ¿A qué me refiero con estabilidad emocional y mental? Si ustedes van a los textos base, no nos damos cuenta que a ellos les exige ser sobrio, prudente, decoroso, no pendenciero, amable, apacible, un carácter emocional y mental estable que no se le requiere a un diácono. ¿Esto quiere decir que puede andar de iracundo? No, pues no puede andar así. Por tanto, la función de los pastores es más diversa y general, como la consejería, enseñanza, administración, amonestación, dirección. Y los diáconos, sus compromisos son más limitados, dándoles mayor libertad para que puedan concentrarse en el servicio al pueblo del Señor. Ambos funcionan en el modelo de la iglesia nuevo testamentaria. Y del diaconado nos dice el Señor en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 13, que ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que también ellos son dignos de respeto y de admiración por su fe. Esta es la diferencia que nosotros vemos entre el diaconado y el pastorado. Ya no me metí más a la cuestión del pastorado porque ya el hermano Fernando ya enseñó al respecto de ello. Y como les comento, el segundo aspecto de la importancia, quiero cubrirlo en la siguiente ocasión. Hermanos, con eso concluyo mi estudio de esta tarde. ¿Hay dudas o preguntas con respecto a esta clase? Adelante, hermana. Si puedo contestarle, hermana, si no me la llevo de tarea. ¿Quién supervisa la alabanza? ¿El pastor o el diácono? ¿Y un diácono puede participar en la alabanza?
Vamos a razonar juntos para que la iglesia crezca. La cuestión de los instrumentos se refiere a la alabanza de los instrumentos. La dirección de los instrumentos y la música. Bueno, va a ser difícil esta pregunta. Pero, ¿con qué lo relacionan más? ¿Con lo espiritual o lo material? Ya sabía que iba a ser difícil la respuesta. Ya sabía que iba a ser difícil la respuesta. A ver, hermanos, no quiero causar polémica, pero quiero que razonemos. A ver, hermano. Un comentario. Yo platiqué precisamente con los hermanos algunos a la que tocamos un poquito ese punto, ¿no? Realmente es de carácter espiritual, porque realmente la alabanza dirige a los hermanos a la adoración. Entonces sí tiene implicaciones espirituales, pero sin embargo aquí pudieran incluir tanto el pastor como el diácono en ayudarles en esa área. Yo creo que no hay tal que sí, que no, pero ahí porque son dos partes, ¿no? Tanto la espiritual como la física, como así, los instrumentos. Ya el hermano sacó el acordeón, ya dio la respuesta. Tiene los dos aspectos, hermana. Por eso dije que iba a ser difícil la respuesta. Podemos pensar de primera instancia, solamente tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver con lo espiritual, definitivamente. Pero también tiene que ver con lo material. El orden, la forma. Ahora, según lo que vimos de nuestra Constitución, que está basado en lo que vemos en las Escrituras, tal como nos lo explicó el hermano Oscar, es un trabajo en conjunto, hermano. Y aquí es donde nosotros debemos de ir creciendo para poder ir discerniendo. Si un día el Señor nos concede pastores, llegar con el pastor y decirle, hermano, ¿qué cree que no sirve el piano? Justo cuando antes de que ya va a predicar, hermano, no sirve el piano, arregle el piano. No hace sentido, ¿no? Pero están haciendo una selección de himnos, están renovando el himnario y los himnos y cánticos tienen un fundamento bíblico. ¿Creen ustedes que tenga que ser revisado o no? Claro que sí, claro que sí. Porque precisamente en la adoración, cuando veamos principio regulador, es un elemento, no es un medio, es un elemento. Los medios están libres a la necesaria y buena consecuencia y a los aspectos culturales. Los elementos no. La música es un elemento. Según las escrituras, en la adoración debe de haber cantos, himnos y salmos, cánticos espirituales. Por lo tanto, sí tiene una implicación espiritual. Y ahí vemos nuevamente el funcionamiento de los dos. Es buen ejemplo. Ahora, ¿puede un diácono tocar? ¿Qué piensan? A ver, hermano. Sí puede, pero no es lo mejor para él. Por supuesto. Ahí es donde todos tenemos que ir creciendo, hermanos. Un diácono puede tocar en la guitarra, bueno, si tiene dones, si la iglesia es pequeña y no hay otros, pues ni modo, ¿no? Pero si ya hay otros hermanos que ya pueden tocar, y el diácono tiene que ocuparse de otras cosas que son indispensables en el día del Señor, ¿para qué lo vamos a ponerse a ocuparse en instrumentos cuando hay hermanos que pueden cubrir eso con sus dones? ¿Me entiende? Toca la guitarra. Hasta los pastores pueden hacerlo. Entonces, ¿pueden hacerlo? Sí pueden hacerlo. Pero conforme a la sabiduría y las particularidades de la iglesia, debemos de saber si es prudente o no es prudente. La iglesia está empezando y el pastor es el único que sabe tocar y todos los demás cantamos horrible como yo. Pues por favor, hermano, que toque un instrumentito porque vamos a cantar feo. ¿Va a ser un esfuerzo doble? Sí. Pero luego, gracias a Dios, otro hermano ya ahí aprendió, llegó otro. Ay, hermano, ¿no quieres tomar el instrumento para que yo me pueda ocupar? ¿Sí me entiende? Entonces, en base a eso, nosotros debemos de ir discerniendo cómo y cuándo se hacen las cosas. Ahora, no hay como
un instructivo, ¿no? De todas esas cosas, esos detalles. Pero yo creo que las escrituras, la prudencia y la sabiduría nos dice cómo cada una de esas cosas irlas llevando, sin perder de vista que hay ámbitos que competen a uno o al otro o que implican ambos. Hay muchos aspectos en la iglesia, hermanos, que implican ambos aspectos. Y que ahí yo siento que como iglesia a veces nos hemos enfocado tanto en el pastorado que por eso a veces nuestros hermanos pastores están tan agobiados en las iglesias hermanas. Porque están llevando toda la carga de lo espiritual y lo material. Y cuando volteamos y miramos a iglesias como Guadalajara, u otras iglesias que ya tienen más años y que nos preceden y tienen pastores y diáconos, y vemos cómo funcionan, decimos, ay, es pesado para ellos. Porque se les están dando cargas que no deberían de tener. ¿Otras así, hermano? En el caso concreto de que la iglesia tiene una postura relacionada con la de diaconisas, en el caso de Fede y eso fue porque en las consultas, o no sé cómo se le llamó, cuando ustedes firmaron la constitución, así se aprobó. Nuestra constitución no habla de diaconisas, de oficios de mujeres, habla de oficios de varón. Y es como nosotros lo acordamos. No creemos que haya oficiales femeninos, ¿se diría? ¿Femeninos? Mujeres, sí, mujeres. No creemos que haya oficios oficiales mujeres. Para llegar a ese punto de que no se cree eso, ¿se lo platicaron? ¿Se acordó? ¿O en la redacción fue directo? Pues no me acuerdo, hermanos, platicamos eso. La traducción es servidora. Servidora. Como oficial. O sea, el diaconado es solamente de carácter masculino, pero ya de un carácter oficial, ¿no? Como un oficial de la iglesia. Cuando se habla de fe como diaconisa, no como una mujer que es oficialmente un oficio, ¿no? Se tiene que ejercer dentro de la iglesia, sino simplemente como un servidor, una servidora. Porque de cierta forma la iglesia, ahora sí hablando desde ese punto de vista, diáconos como servidores, todos somos diáconos, todos somos servidores, todos tenemos la misma responsabilidad, pero como oficiales únicamente se establece con varones a los diáconos oficiales, así como el pastor. Para que no haya confusión de que hay mujeres diáconas y hombres diáconos, no simplemente nada más es la cuestión de la traducción. Ahora, déjenme aclarar aquí un punto. Si hay iglesias que reconocen el oficio de diaconisa, pero ese sabemos que es un error más evidente. Las iglesias, y me refiero a iglesias reformadas, hermanos. O sea, no estoy hablando de iglesias no reformadas. Se da mucho en las iglesias presbiterianas. Y ellos tienen su argumentación. Yo creo que está descontextualizado. Ahora, como iglesia, si no lo reconocemos. Si lo platicamos en su momento, ya no me acuerdo, hermano. Si ya no me acuerdo si lo explicamos a detalle, que nosotros no creíamos en mujeres diáconos oficialmente establecidas, ya no me acuerdo, no, ¿verdad? No lo tocamos a detalle, hermano. Pero sí nuestra constitución establece que solamente los oficialmente establecidos son varones en ambos oficios. Adelante, hermano Roberto. Lo que pasa es que así en contexto también en iglesias cuando son grandes, muchas veces en la escuela dominical se presta que sean hermanas las que tengan asignado ese ministerio y luego pues de ahí a lo mejor se saca de que es la diaconía del ministerio de enseñanza, ¿no? Sí, digo, yo toqué el tema, hermanos, porque yo sé que no somos la única iglesia en el mundo, ¿no? Hay muchas iglesias, iglesias reformadas, no reformadas, deformadas y no deformadas. Y van a argumentar del por qué sí, nosotros como iglesia no lo reconocemos. Sí, hermano. Y yo he escuchado la palabra de mayordomo o mayordomía, ¿es lo mismo que diácono? Depende a qué se refiere, porque también es un término más general.
El diácono se le aplica a la mayordomía, pero la mayordomía también se aplica a cualquier cristiano. Somos llamados a tener una mayordomía que implica una administración adecuada de lo que Dios nos ha dado. Entonces, depende del contexto a que se refiere, aplica también a diáconos, pero hay veces que es un contexto más general. Es que esa es la complejidad del término, como el hermano Oscar bien lo aclaraba. El término diácono es casi una, ahí me corrigen los traductores, pero se le llama como una transliteración. ¿Sí se dice así, transliteración? Casi es la misma palabra del original, diaconeo. Entonces es una palabra que ha sido pasada casi igualita, pero su significado tiene un significado muy amplio y muy general. ¿Qué nos da el uso adecuado? El contexto. Lo mismo pasa para mayordomía. Entonces, ¿qué nos ayuda a limitar? ¿Qué es lo que nos dice? El contexto, hermano. Sí. Entonces llamados a tener una buena mayordomía. Sí. Yair como que tiene ganas de levantar la mano. O sea, estamos en el entendimiento de que aquí no existe ese oficio para las mujeres. Pero para poder elegir a un diácono, nosotros tenemos que considerar a su esposa, por ejemplo, a los requisitos que dice la Biblia, también es No, si está casado, nosotros creemos que lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, vamos a ese texto para que todos lo podamos leer en conjunto. Vamos a 1 Timoteo, hermanos. Voy a leer desde el verso 8 hasta el verso 13. Los diáconos asimismo, o sea, de ahí de inicio ya está dando una continuidad en los requisitos que acaba de dar de los obispos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también, eso implica también los ancianos, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, después de ese periodo de prueba, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, ahí está la diferencia de interpretaciones, hermano. Ahí unos consideran que las mujeres aquí son las diaconisas y hablan del por qué, ¿no? Que el servicio, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que estas son las mujeres de los diáconos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, y esta es la razón. ¿Por qué si está hablando de un oficio en su aspecto femenino, por qué regresa al diácono? ¿Por qué argumenta acerca de las mujeres de los diáconos? ¿Por qué habla diáconos, luego las mujeres y luego sigue hablando del diácono? ¿Por qué no ahora describió como un tercer aspecto o un diaconado en un aspecto femenino o de mujeres? Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces nosotros creemos que el verso 11 está hablando de las mujeres de los diáconos. Ahora, ¿por qué? Si ustedes leen el libro del hermano Alexander Strauch, creo que tiene un capítulo, ¿no, hermano Oscar? Dedicado solo a este tema. Si las diaconisas, si no, etcétera, etcétera. Y sus esposas. Ok. Hombres como diáconos, hubiera puesto el título de las diáconos. O sea, está implícito ahí que no es diáconos, sino la esposa de diáconos. Podríamos considerar que antes no era al momento de dejarlo, tanto eso del género. Sí está, hermano. Ese es uno de los argumentos. La palabra está determinada por el contexto y aquí habla de las mujeres. Pero si se está refiriendo a las mujeres que ejercen diaconado, tendría que tener responsabilidades de ejercicio. Y simplemente está hablando de responsabilidades de carácter en un conjunto en donde está hablando del diaconado. Entonces, esa es la aparente debilidad por la cual unos dicen, sí, aquí hay diaconisas oficiales. Estas son las mujeres de los diáconos y el hermano Alexander Strauch habla acerca de esto
de que es tan indispensable que estas mujeres tengan este carácter por la situación de la responsabilidad que tiene el oficio del diaconado. Uno de los aspectos sumamente importantes del diaconado es manejar el dinero. Es conocer situaciones muy particulares de las familias en donde se está aplicando la misericordia. Y el hermano argumenta, ¿qué pasa si esas mujeres son calumniadoras y no sobrias, entregadas al chisme? ¿Qué pasa si las esposas de los diáconos, en las que muchas veces esos diáconos, por causa de las circunstancias, no podrán estar solos, sino tendrán que hacer uso de que sus esposas los acompañen? Y estas mujeres son calumniadoras, chismosas, intrigosas y un montón de cosas. No. Ya el hermano hasta se fue al baño. Se puso nervioso el hermano Roberto. ¿Qué está pasando, hermano? Vean, hermanos, qué importante. Por eso creo yo que sí habla acerca de la piedad de la esposa. Y ahora regresemos un poco al libro de los Hechos, capítulo 6. Las mujeres de los herodianos estaban siendo desatendidas. Muchos de estos hermanos iban a tener que tratar con mujeres. Y en ese trato con mujeres, lo mejor es no hacerlo solo. Tener una esposa. Pero si esta esposa no tiene el carácter adecuado, en vez de ayudar, puede tropezar. Y en vez de que se fomentara la unidad, que es uno de los aspectos que quiero hablar, un problema de división fuerte. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos? Muy bien, hermanos. Si no hay más preguntas, si a la semana les vienen, guárdenselas por ahí y vamos a tener todavía otra clase del tema. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta lección. Padre, te damos gracias esta tarde porque nos permite seguir estudiando juntos tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres paciente con nosotros y nos diriges. Mi Señor, esta tarde como iglesia queremos rogarte que tú des a esta iglesia no solo pastores, sino también diáconos, Señor. Como dice tu palabra, Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Envía obreros a tus mies, Señor. Nuestro anhelo como iglesia es que pueda tener pastores y pueda tener diáconos y que pueda ser una iglesia, Señor, que sea utilizada en tus manos para poder mostrar tu gloria y avanzar tu reino en esta generación donde hay tanta dureza, Señor, donde hay tanta maldad y sigue avanzando. Mi Señor, por favor, nosotros somos débiles, pero tú no, Señor. Nosotros no vemos nuestras capacidades, pero tú nos dotas, Señor. Por favor, dota varones en esta iglesia y llámalos, Señor, al ministerio del diaconado también. Te pedimos por el tiempo de prueba de nuestro hermano Oscar, que tú sigas afirmando su corazón, que tú sigas guiándolo, Señor, y que tú sigas guiándonos a cada uno de nosotros también para velar por él y para guiarlo en este camino, Señor. Padre Santo, te damos gracias por todo esto y te pedimos que tú bendigas esta iglesia, Señor, que ha sido el lugar que a ti te ha placido levantar en este pequeño remanente para tu morada. Bendícenos, por favor, te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Y Padre, también te pedimos que lleves con bien a nuestros hermanos al evangelismo, que tú los guardes y los fortalezcas. Mi Señor, anima sus corazones, dejándoles ver un poco de tu gloria, Señor, cómo tú obras, Señor, a través de tu evangelio. Y Padre, usa poderosamente el evangelio para restringir la maldad, para salvar a muchos, para llamar a los tuyos a casa, Señor. Oh, mi Señor, por favor, permite que el evangelio llegue a muchas personas. Sácalos de sus hogares, sácalos de los negocios, llévalos a donde mis hermanos estarán predicando y permite que multitudes puedan oír de Cristo. Por favor, Señor, porque eso te glorifica a ti, Señor. Sé glorificado en el evangelismo, te lo suplicamos. Y Padre, te damos gracias por todo, por este bello día en donde podemos ocuparnos de las cosas que competen a tu reino. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.